Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Nuestras Cortes, donde repasaremos la actualidad parlamentaria de Castilla y León. Esta semana ha sido especialmente intensa y con la mirada puesta en el próximo pleno. Así lo veíamos en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente, donde se ha aprobado el dictamen del proyecto de ley de prevención ambiental. Enseguida se lo contamos con profundidad, pero antes damos paso a los titulares. Nos adelantamos al pleno de la semana que viene y les avanzamos los asuntos que se tratarán en él, como la votación a la que se someterán los 13 mapas que incluyen los municipios de más de 20.000 habitantes y su alfoz. Es un paso más para desarrollar la Ley de Ordenación del Territorio. Les contamos lo abordado en 7 comisiones, entre ellas la de Hacienda. Allí acudía el presidente del Consejo de Cuentas para dar detalles de los balances económicos de los ayuntamientos, diputaciones y entidades locales menores. Finalizaremos el programa con José Constantino Nalda. Repasaremos sus 11 años como miembro nato del Consejo Consultivo y conoceremos las leyendas e historias que guarda la localidad vallisoletana de Simancas de la mano del procurador socialista Pedro González. El Pleno de la próxima semana convalidará el Decreto Ley de las Áreas Funcionales Estables de Castilla y León, los 13 mapas que encabezan los municipios de más de 20.000 habitantes que con los pueblos de alrededor organizarán qué servicios prestan en común. Para sacarlo adelante hace falta el apoyo de los 2/3 de la Cámara. El Gobierno necesita el soporte del principal partido de la oposición y el PSOE ya ha dicho que sí, aunque con condiciones. Lo apoyamos con condiciones. En primer lugar, que se tengan en cuenta las alegaciones. Hay alegaciones muy importantes que se han hecho por parte de los distintos municipios que se van a integrar en esas áreas, se han atendido mayoritariamente. Otra de las cuestiones que nosotros debatimos y que nos parecían necesarias era incorporar Benavente. Y la tercera, que se aprobase la ley de financiación para los municipios, que lo hacía este jueves para garantizar la prestación de servicios en el territorio. Hay un desarrollo muy claro, muy evidente y de mucho trabajo, y donde hay una convicción muy interesante de que esta ley se ponga en práctica en los términos en que fue aprobada. El Grupo Mixto no apoyará las áreas funcionales en el Pleno. Izquierda Unida, UPL, que reivindicábamos que las comarcas estuviesen en esa ley, que no generásemos nuevas figuras y que las diputaciones no tuviesen tantas competencias. Algunos queremos la desaparición de las diputaciones. A debate irán también proposiciones no de ley del Partido Socialista para pedir un incremento de las prestaciones para dependientes o para reclamarle a la Junta que apoye la retirada de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la actual ley del aborto. También una del Partido Popular para impulsar el corredor atlántico. Serán designados como miembros del Consejo Económico y Social Mariano Gredilla y José Luis Lara. Al Pleno de la semana que viene llega también el proyecto de ley de prevención ambiental que agilizará los trámites a las empresas porque establecerá las declaraciones responsables como herramientas de control y se hará partícipes a los vecinos en la concesión de licencias. La nueva ley persigue impulsar la actividad económica y reducir los trámites administrativos. Los ayuntamientos ganan competencias. Los consistorios, por ejemplo, podrán conceder a las empresas una licencia ambiental sin pasar por las comisiones territoriales. Que va a ayudar a nuestros empresarios y a nuestros emprendedores, y es una ley que unifica tanto la normativa y leyes básicas del Estado que hacían referencia a trámites ambientales, así como a la normativa europea en este ámbito. El Partido Socialista ha presentado 106 enmiendas y 90 han sido rechazadas. Las otras 16 están vivas e irán al próximo pleno. Denuncian que las declaraciones responsables sirvan como herramienta de control. Pero también está afectada la inspección y la privatización de la inspección. Nos parece un tema peligrosísimo que sean empresas privadas quienes realicen las funciones de inspección. Es una ley que sustituye los procedimientos de controles previos por sistemas que entendemos que son sistemas de inspección y control durante el funcionamiento, que es donde deben de realizarse. Para el Grupo Mixto, esta ley no es de prevención y elimina la participación de los ciudadanos. Elimina capacidad de conocimiento, de participar en alegaciones y de poder personarse de los vecinos o ciudadanos que puede estar en el entorno. En ningún momento se elimina participación. La participación es continua para todo tipo de vecinos. PP y PSOE, por otra parte, se han puesto de acuerdo en la llamada comunicación a colindantes. Quedará recogido en la ley que los vecinos no queden fuera a la hora de decidir sobre la concesión de autorizaciones y licencias ambientales.
La ley de la dependencia ha vuelto a someterse a examen en las Cortes. La consejera de Familia ha contestado en la sala de comisiones a todas las preguntas y reproches que le tenía preparados la oposición. Una vez más, el modelo por el que ha apostado la Junta no convence ni al PSOE ni a Izquierda Unida porque, dicen, arrincona las prestaciones a los cuidadores familiares. Castilla y León invierte 500 millones de euros anuales en el sistema de dependencia y apuesta por un modelo profesional frente a uno de subsidios. Así lo ha defendido la consejera. Nuestro sistema es más costoso para la Administración que si se fundamentara en ayudas familiares. La profesionalización precisamente de los servicios hace que haya una respuesta más directa y más inmediata. La prestación económica vinculada indudablemente es una de las fórmulas, pero no puede ser la única. El principal reproche son los recortes, sobre todo en las ayudas a los cuidados familiares. No ha dejado de crecer el copago desde su puesta en marcha y no ha dejado de encarecerse a las familias. Tampoco les convence la teoría de la profesionalidad, que ya se cubría con las plazas concertadas. Si mantuviéramos las plazas públicas que había con los conciertos, desde luego no tenemos ninguna duda de que se estaría actuando con mucha más justicia. La única diferencia está en que el usuario elige dónde quiere ir. A la Administración autonómica le supone el mismo esfuerzo presupuestario conceder una ayuda vinculada para que el usuario elija el centro al que quiere ir, que pagar la plaza de ese usuario en un concierto y que él aporte la diferencia. También hubo que dar cuenta de la intoxicación en la residencia de Miranda de Ebro que causó la muerte a 2 ancianos. Que la situación en la cocina de la residencia con respecto al personal era precaria. La falta de personal, que una cosa es el cuadro estadístico de lo que debiera existir y otra cosa lo que realmente existe. La propia cocinera en el expediente informativo abierto así lo manifestó. No ha habido ningún problema de falta de personal. El PSOE también le ha reprochado que tardara 5 días en dar explicaciones públicas. Avisar a la familia inmediatamente, en cuanto se producía el traslado al hospital de la familia afectada, no generar alarma. En esos 5 días, ¿usted cree que en la residencia nadie sabía nada? ¿No estaba preocupado ningún residente? Para el Partido Popular este hecho es puntual y no puede empañar la labor de la Junta a través de su red de residencias públicas. La Comisión de Agricultura se ha centrado en la provincia de León. De un lado, el secretario general de la Consejería ha informado sobre la repercusión que está teniendo el fuego bacteriano en los frutales del Bierzo. Del otro, los grupos parlamentarios han debatido sobre el estado de 9 concentraciones parcelarias. El fuego bacteriano es la principal amenaza de los frutales del Bierzo. Se puede prevenir, pero no se puede curar. Una lacra para la economía de la zona porque allí se concentra el 23% de las hectáreas de frutales de toda la comunidad y tiene 2 marcas de garantía para la pera Conferencia y la manzana Reineta. No se han escatimado ni recursos y no se ha bajado en ningún momento la vigilancia. El Plan Director de Lucha contra Plagas ha establecido medidas para poner freno a la enfermedad y formar a los agricultores. Se han ido obteniendo año a año resultados positivos en cuanto a la contención de la misma y a la minoración de los efectos y de la dispersión. Pero la oposición ha puesto en duda las acciones emprendidas por el Itacil. Realmente no se observa que la enfermedad ni se reduzca ni se ralentice, por supuesto no va a desaparecer. Y nosotros entendemos que estas medidas pueden ser, desde luego, que más eficaces o debieran de ser más eficaces. Y los populares han propuesto líneas de investigación con bacterias lácteas. Que hay grupos americanos y japoneses que están trabajando en ello. Y sé que hay investigadores en esta comunidad que están ávidos de tomar iniciativas en esa materia. Un guante que ha recogido el secretario general. Menos grado de acuerdo ha habido en el debate sobre el estado de 9 concentraciones parcelarias. Algunas de esas concentraciones parcelarias están, lo que es la concentración parcelaria, está finalizada. Está con los mojones y resulta que no tenemos los caminos, no tenemos las acequias, no tenemos las infraestructuras. La comisión finalmente la ha rechazado porque 3 han finalizado y el resto está en vías de resolución. La Comisión de Educación ha aprobado por asentimiento reprobar los ataques a la libertad sexual de las personas que se produjeron durante la Semana Santa en un pueblo de Ávila. A debate también las becas Erasmus y un aumento de su financiación.
La carta la ha leído el procurador socialista Fernando Rodero y cuenta en primera persona el ataque que dos homosexuales aseguran que sufrieron en el salón de su casa en San Bartolomé de Béjar, entre los asaltantes que les insultaron y les amenazaron en presencia de la madre octogenaria de uno de ellos, se encontraba, dicen, la propia alcaldesa de un partido independiente. Cuando un alcalde permite decir en público voy a echar a los maricones del pueblo y no pasa nada, ¿no será que nuestra democracia no es tal? Los populares han apoyado el rechazo a estos actos, pero el debate se ha caldeado cuando han sacado a colación el pacto en Ponferrada con un acosador condenado para arrebatarle la alcaldía al PP. Son recriminables todas, no solo la de los antecedentes. Señora Marqués, por favor. Señora Marqués, le llamo al orden por segunda vez. Ha sido el único punto que ha salido adelante. La Comisión ha rechazado instar a la Junta para que recupere las líneas regionales de Erasmus y al Gobierno central para que aumente la financiación de esas becas. También la petición para que se pague el desplazamiento a los alumnos del medio rural que acuden a clases de apoyo. La incorporación de las TIC supone un elemento que facilita la participación de los alumnos de la región desde sus propios hogares y sin necesidad de que afronten desplazamientos constantes. Evitan el desplazamiento de los alumnos abandonándolos a su suerte en el medio rural. Tampoco ha cuajado la petición para una nueva convocatoria del proceso de acreditación de competencias para los profesionales que trabajan con discapacitados. Las Cortes pedirán a la Junta que se revisen las ayudas que se dan para cubrir los viajes de aquellos pacientes que necesitan desplazarse. A propuesta del Partido Socialista y con un informe del Procurador del Común, los populares lo han asumido con una sola matización. Se hará cuando así lo permita el presupuesto. 5 euros para manutención y 18 euros para alojamiento. Está claro que no se cubre ni de lejos los costes reales que tienen el hacer 2 comidas al día y el alojarse. La actualización de estas ayudas está condicionada a la disponibilidad presupuestaria y en el momento actual no es posible incrementar su importe. En consecuencia, y tal y como se le dijo al Procurador del Común, se tendrá en cuenta sus consideraciones cuando las condiciones presupuestarias así lo permitan. El miedo a desaparecer de muchas entidades locales menores ha hecho que rindan cuentas hasta la fecha el triple que el año pasado. Un dato sustancial para el PP que lo atribuye en buena parte a la ayuda recibida de las diferentes administraciones. El PSOE lo considera insuficiente para llegar al 100% antes de que acabe el año. La ley Montoro está pisando los talones de las entidades locales menores para que rindan cuentas antes de que acabe este año. De lo contrario, dejarán de existir. Es lo que ha hecho reaccionar a muchas de ellas. De las 2.224 entidades locales menores existentes en Castilla y León, han rendido la cuenta de 2013 hasta la fecha un total de 859, lo que representa un 38,6%, el triple que el porcentaje de rendición alcanzado el pasado año con la cuenta de 2012 en estas mismas fechas. Lo que pone de manifiesto que el papel del Consejo de Cuentas, junto con el papel también importante que está jugando la Junta de Castilla y León y las diputaciones provinciales, están mejorando la capacidad de rendición de las entidades locales menores. Aún así, el PSOE consideraba que estos datos son insuficientes a 3 meses para que acabe el año, a lo que en Cabo Terry respondía. Desde el Consejo de Cuentas no hay ninguna clase de triunfalismo. Es decir, desde el Consejo de Cuentas lo hemos expresado en distintas ocasiones a lo largo del informe. Se ha mejorado de una manera sustancial en estos últimos años los niveles de rendición de cuentas, pero como hemos dicho literalmente, queda camino por hacer. Para presionar más a las entidades locales, los socialistas volvían a reclamar un régimen de sanciones respaldado por el Consejo de Cuentas, pero que ya fue rechazado por la mayoría de la Cámara. Es la única manera que obligaría a estas entidades, y digo más, y a los responsables políticos de estas entidades, si el régimen sancionador les afectara a ellos directamente, a cumplir con su obligación legal. En total, el 85% de los ayuntamientos de la comunidad presentaron sus balances económicos del año 2012 al Consejo de Cuentas, lo que supone una mejora de 15 puntos con relación a los balances de 2011. En la misma Comisión de Hacienda, el PSOE se oponía a la recomendación del Tribunal de Cuentas de establecer un control horario a los profesores de la Universidad Pública de Valladolid. Los socialistas consideraban que hay que tener en cuenta que su trabajo va más allá de la docencia. El PP, por su parte, se apoyaba dicho registro de horas, al igual que para el resto de funcionarios, pero dejaba la puerta abierta a la flexibilidad horaria. Como diría Antonio Machado, al andar se hace camino.
Precisamente una de las rutas que realizó el poeta, la de Álvaro González en Soria, llegaba esta semana a la Comisión de Cultura. Los socialistas volvían a pedir sin éxito declararla bien de interés cultural. Tampoco se aprobaba la regulación del 1% cultural para conservar el patrimonio histórico de la comunidad. Según el PP, la Junta ya está realizando un esfuerzo de inversión importante. Los socialistas acudían con la lista roja de la mano. A día de hoy, ¿sabe usted cuántos son los bienes en peligro que tiene esta comunidad en la lista de Hispania Nostra? ¿Lo sabe? Ya son más de 2 centenares. Son 205. Con ella pedían regular el 1% cultural para facilitar financiar la conservación del patrimonio histórico de la comunidad, algo a lo que dicen ya se había comprometido la Consejería de Cultura desde el año 2007. Se le está pasando a ustedes el arroz. Se le está pasando la legislatura. Esa promesa de que procederemos, que dijo la consejera, tiene mucho que ver con esa colaboración con la Consejería de Hacienda. Esa se está realizando, pero creo que ha habido que respetar estos años en los donde la economía ha tenido un análisis profundo sobre otras cuestiones. Sin el 1% adicional, los populares destacaban el trabajo que está realizando la Junta en la conservación de esos bienes culturales. La adición del 1% regional constituye una mínima cantidad frente al esfuerzo inversor y directo que ya realiza la Consejería de Cultura y Turismo sobre el patrimonio en desarrollo de sus competencias propias, y en cuyo balance a finales de 2013 era superior a los 247 millones de euros. El PSOE también pedía ampliar un programa pionero de Castilla y León, como el de apertura de monumentos más allá de las épocas de verano y Semana Santa. Que aparte de esas épocas, haya otras épocas que no sería la temporada alta del turismo de interior, para que este programa sea un atractivo más y consigamos algo que es objetivo, y es que se aumente el número de visitantes. Una apertura durante todo el año supondría, en el actual programa, un coste superior a los 6 millones de euros. Señoría, en estos momentos hay que evaluar muy bien el presupuesto. Por lo que no salía adelante, como tampoco se aceptaba, alegando confusión de términos, la propuesta socialista de declarar como bien de interés cultural la ruta de Álvaro González, el itinerario que un día inspiró al poeta Antonio Machado en Soria. Además, se rechazaba la proposición del PSOE de delimitar el reciente hallazgo de la muralla váctea de Coca. Y en medio de estos informes, debates y reuniones, nosotros le seguimos acercando la terminología propia del Parlamento, hoy con la palabra ponencia como protagonista. La ponencia es un grupo de trabajo reducido que lo forman miembros de una comisión que entienden por razón de la materia y son competentes del texto que tiene que ser trabajado. La ponencia lo que hace es elaborar el informe asistido por letrado que tiene que ser debatido y dictaminado en comisión para su posterior debate y aprobación en pleno. El que fuera presidente de la Junta de Castilla y León, José Constantino Nalda, deja una institución que él vio nacer personalmente, el Consejo Consultivo. A sus 75 años dice que no ha tenido más remedio que cesar por imperativo judicial, pues según nos ha confesado, aún tiene muchas ganas de seguir trabajando. Repasamos con él su trayectoria en el Consultivo y sus proyectos futuros. José Constantino Nalda deja definitivamente una cartera que le ha acompañado desde la creación del Consejo Consultivo hace 11 años. A él accedió voluntariamente como consejero nato. Con Juan Vicente Herrera, pues yo le dije, mira, yo creo que si puedo ser útil es más ahora al principio que después ya cuando esté el Consejo en rodaje. Enseguida se puso manos a la obra, fue uno de los padres del primer reglamento del Consejo Consultivo y diseñó hasta su logotipo actual. Dentro de las salas del Consejo de Castilla, pues había una que ponía una inscripción, el Omnibus Equa, a todos igual. Y yo dije, hombre, mira qué leitmotiv tan bueno para un Consejo Consultivo, que lo suyo es aconsejar en derecho a la Administración y proteger a través de esos consejos y incluso del tema de la responsabilidad patrimonial, proteger también a los ciudadanos. Dedicado a la docencia de la física nuclear, lo racional siempre ha guiado su trabajo. Lo que yo les ofrecía a los letrados era lo que yo entendía lógico que debíamos responder a las demandas de ese expediente. Y así lo ha trasladado en los más de 2000 dictámenes de los que ha formado parte.
Hoy se siente satisfecho, también por haber puesto su grano de arena en algunas leyes de la comunidad, como la Ley de Ordenación del Territorio. En ella ha podido aportar unos principios por los que él ya abogaba como presidente de la Junta en 1987. Ahora no hay que ver los ayuntamientos con sus cercas, las villas cercadas, y el resto, lo de fuera, ya son enemigos, o pueden serlo. No, ahora hay que verlo que estás en comunicación permanente y que estás recibiendo, tú das y tú recibes. Así aparece en su nueva monografía, pero no la última. Nalda seguirá imprimiendo en las páginas de los libros sus conocimientos y experiencias tras su cese, algo que le ayudará a ocupar sus horas libres de más. Me voy a poner una disciplina también de trabajo, de levantarme a las mismas horas, de trabajar por la mañana un poco. Aunque siempre tendrá en mente su etapa como miembro nato del Consejo Consultivo. Voy a echar de menos eso, el ir, poder estar con ellos sentados en la mesa de reuniones, hablando de los temas que teníamos que resolver. Eso es lo que voy a echar de menos, aunque siempre me quedará el recuerdo. Para despedir el programa viajamos hasta el siglo XVI. En aquella época se fundó el Archivo General de Simancas. Recorremos los lugares más destacados de esta localidad vallisoletana y conocemos su historia y sus leyendas de la mano del procurador socialista Pedro González. Es nuestros Rincones de la Semana. Este es un lugar un poco emblemático y simbólico para mí. Aquí pues, muchos años de mi juventud los pasé en la ladera, en las orillas del Pisuerga. Al fondo se ve prácticamente todo el pueblo, parte del pueblo de Simancas. Aproximadamente tendrá alrededor de 5.000 habitantes, gente noble, gente seria, gente hospitalaria. La mayoría de los ciudadanos de Simancas trabajan en Valladolid y residen aquí, por lo tanto se podría considerar una ciudad dormitorio de la capital. Dice la gente del pueblo que el nombre de Simancas precisamente es por aquella leyenda de las doncellas. Simancas me las dais, mancas no las quiero. Cuenta la leyenda que el pago que tenía que dar después de haber conquistado el reino de Asturias era 100 doncellas en principio. Les tocaba a las 7 doncellas de los habitantes de Simancas y por aquello de no ceder a las pretensiones de se cortaron las manos. Se llevaron el catálogo a las 7 doncellas y por lo tanto ese tributo que tenían que pagar sobre las 7 doncellas pues quedó en nada. Ahora las 7 manos se encuentran dentro de lo que es el escudo del pueblo, como muestra de la valentía que tuvieron aquellas 7 doncellas de aquella época. Nos encontramos en el Archivo General de Simancas. Yo creo que es un monumento, aparte de la historia que puede tener propiamente en sí, la cantidad de documentación que está detrás de las paredes. En torno a los 35 millones de documentos puede encontrarse. Yo he tenido la oportunidad de visitarlo y cabe destacar una cámara acorazada que tiene donde, ya digo, donde guardan innumerables documentos de toda la historia del país. Fue castillo principalmente y luego a raíz de Felipe II fue cuando quiso denominarlo como propio archivo. Ha sufrido sucesivas renovaciones desde el siglo XV aproximadamente hasta nuestros días. Aquí ajusticiaron a Garrote Vil además al obispo de Zamora. Fue uno de los principales revolucionarios en el movimiento comunero y en su honor pues una de las torres del obispo, la hicieron la simbología de ponerla a nombre de él, en recuerdo. El mirador refleja un poco lo que es toda la panorámica y todo el puente de origen medieval. Yo creo que hay, a ciencia cierta, innumerables testimonios gráficos y audiovisuales de numerosas riadas que suele haber a lo largo de los años, que incluso algunos de los ojos del puente medieval llegan a taparlos. Es un sitio pues recomendable para visitar, en el que tanto en verano hay actividades lúdico-festivas que puedes tener con los típicos chiringuitos de aquí del pueblo, y en invierno pues te puedes dar un paseo por la ribera del Pisuerga, que se hace bastante agradable. Con estas imágenes nos despedimos hasta el jueves que viene. Disfruten de estos días.